Estamos ya al aire, muchas gracias. Después de tener algunos problemas con la conexión con nosotros, gracias por unirse a la conversación con Buen Día. Vamos a hablar de lo que ha sucedido en los últimos días en el mercado eléctrico. El fin de semana el gobierno cambió las reglas del juego, restringiendo la competencia a las empresas privadas que generan energía renovable, fotovoltaicas, eólicas, y en los siguientes días ha venido ya un importante flujo de recursos y de amparos y demandas que hoy un juez comenzó a admitir para dar un frenazo a este acuerdo. Pero más allá de estos datos de arranque, la pregunta que queremos hacernos es si este cambio de reglas del juego está cambiando el modelo que venía existiendo en el mercado energético mexicano hacia uno mucho más nacionalista y estatista de lo que había ocurrido antes. El anuncio se produce en medio de la pandemia, por sorpresa el fin de semana, pero sus repercusiones van a ser de largo plazo. Me da mucho gusto que esté con nosotros Fernanda Ballesteros. Fernanda, un gusto tenerte. ¿Cómo estás, Fernanda? Ella es coordinadora del programa de regulación y competencia de México Evalúa. Hola Pepe, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con tu auditorio. Un gusto recibirte. Y por supuesto, Ramsés Pech, usted lo conoce muy bien, Ramsés, especialista en asuntos energéticos. Y me gustaría empezar con esto. A ver, ¿ustedes qué están viendo en esta decisión que seguramente va a tener repercusiones en el largo plazo? ¿Avanza el modelo nacionalista y mucho más estatista en el mercado energético y particularmente eléctrico? ¿Cómo lo ves, Fernanda? Sí, a ver, habría que distinguir primero entre dos acuerdos que han salido en los últimos días. El primero fue un acuerdo del 29 de abril del SENACE, que es el operador de la red del sistema eléctrico, y este acuerdo sale con la justificación mucho de la pandemia, de la emergencia y de buscar una mayor confiabilidad en el sistema eléctrico nacional, y emite una serie de medidas y acciones que van directo en contra, digamos, de las energías renovables, ¿no? En primer lugar, limita o suspende la autorización de nuevas centrales de generación que estaban en etapa de pruebas preoperativas, y pues no las deja entrar con esta medida. Y también afecta incluso a las que están ya operando, las centrales que están ya operando en el sistema, porque cambia los criterios. Ya no se van a seguir criterios económicos de cuál sea la producción o la generación de energía más eficiente, y con esto también hay ese riesgo de que se afecte directamente a las energías renovables. El otro acuerdo es un acuerdo de CENER, que es más al que te referías ahorita en la introducción, porque es precisamente un acuerdo que emite una política ya más general por parte de CENER, también para la confiabilidad, seguridad y calidad del sistema eléctrico, pero que busca hacer una guía o lo que deba de seguir no solo el operador, sino también el regulador, e incluso habla de organismos constitucionales autónomos. Entonces, por ejemplo, la COFESE, que emitió una opinión respecto del acuerdo de SENACE, se tendría que guiar por esta nueva política de CENER, y además no solo afecta a las renovables, afecta en general. Son nuevas reglas del juego, Fernanda. Estas son nuevas reglas del juego, sin duda, los dos acuerdos son nuevas reglas del juego, porque se están cambiando el criterio por el que se opera el sistema eléctrico. Antes, o sea, la idea de un acceso abierto es que todos los participantes entran y en base a sus costos se va aceptando su generación o no. Con estas nuevas reglas del juego, ya no es ese criterio el que priva, ¿no? Entonces, no sabemos, no están claros cuáles son los criterios tampoco, y lo que sí parece es, como decías, favorecer a las empresas estatales, a CFE en este caso, y es una política
que con el acuerdo de CENER busca ser la guía para todos los actores, pero pues habría que ver si ese acuerdo, que es una norma general administrativa, pues va en línea con la ley, va en línea con la Constitución. O sea, cambiar las reglas del juego de esa forma, pues no es tan fácil, ¿no? Hay una jerarquía de las leyes que se tendría que seguir. ¿Cómo ves, Ramsés? Al principio de esta crisis, el presidente dijo, me viene como anillo al dedo, y ahora que estamos viendo un cambio de reglas en el sector eléctrico que favorece a la CFE o que genera litigio con las empresas privadas generadoras de energía eléctrica, no hace uno más que preguntarlo y preguntarse si ante lo que estamos, desde tu punto de vista, es en el cambio de un modelo mucho más, digamos, de corte nacionalista que trata de reforzar a las grandes empresas energéticas de México, CFE, Pemex. ¿Cómo lo lees tú? Bueno, yo lo que estoy viendo es que se confirma que en México no sabemos y no tenemos planes hacia una transición energética todavía. Todavía estamos en pañales porque hemos de recordar que la reforma energética entró en el 2014 y el 2015 se abre el mercado eléctrico. ¿Qué es lo que se acaba de confirmar? Que en México no hemos invertido en las líneas de distribución y transmisión. Ese es el principal problema que tenemos hoy en día. ¿Qué es lo que sucede primero con el acuerdo del 29 de abril, como bien lo estábamos comentando? Cambian las reglas para todas las plantas que ya tenían el permiso de interconexión y sus pruebas que tenían que realizar para poder entrar a operar se difiere. Esto indica que su modelo de negocios, cuando iban a entrar a generar y empezar a tener ventas para recuperar su inversión, se va a diferir. Y es lo que estamos viendo ahorita de las demandas que tienen que hacerlo porque se tienen que cubrir ante cualquier financiero o a cualquier persona o entidad que pidieron prestado el dinero. No pueden dejar nada y tienen que tener un precedente legal. Eso lo vamos a dejar en el acuerdo del 29 de abril. Respecto a la nueva política que fue emitida el 15 de mayo, hay que recordar que esta política data del año 2017. El problema de la política, que es la misma de la que está haciendo ahorita, solo abarcó el mercado de potencia, es decir, mantener la energía constante en el sistema, y no me voy a meter en tanto tecnicismo. La del 15 de mayo lo que se hizo es ampliar y decir y confirmar que hoy en día las líneas de transmisión y distribución necesitan una directriz de cómo se pueden ir adicionando no solo plantas de energías renovables, sino toda aquella que se quiera integrar al sistema eléctrico nacional. ¿Y qué se deriva esto para las... A ver, pero hasta ahí, Ramsés, parecería que es un asunto técnico. Tenemos problemas en las líneas de transmisión, eso no es nada nuevo, y entonces necesitaríamos una política para ver quién y cómo se invierte para desarrollar nuevas líneas. Pero el presidente, cuando presentó ayer y comentó el acuerdo del fin de semana, Ramsés y Fernanda, lo que dijo es, vamos a acabar con los contratos leoninos. Eso no es lo mismo, ¿sí? ¿Cómo ves, Fernanda? ¿Sí son contratos leoninos lo que había con la IP? ¿Con los empresarios? En realidad, la forma en cómo funcionaba el sistema, me parece que es una forma acorde con el ordenamiento jurídico que existe. No creo que estén violentando los privados esos acuerdos, y es además conforme a las plantas que puedan ser más eficientes, ¿no? Entonces, por eso ha generado tanto malestar en diferentes sectores de la sociedad este acuerdo, ¿no? No solo son los directamente afectados, los inversionistas. Hay comunidad ambientalista y nosotros como consumidores, para el que este caso representa un ejemplo de cómo ayudar a una empresa estatal puede afectar en el bolsillo y en la salud de los mexicanos, ¿no? Porque al ya no optar por la electricidad, por las fuentes más limpias y más eficientes, ese costo se va a transmitir al consumidor, y esa afectación ambiental también se va a transmitir al consumidor en beneficio de una empresa estatal. Entonces, ahí es donde yo creo que es importante este ejemplo
o sea, este caso para ejemplificar las consecuencias que está teniendo esta nueva política de protección a las empresas estatales. Fíjate, respecto a lo que dice Fernanda, Ramsés, y tú seguramente oíste ayer al presidente, dijo, no estamos afectando ni vamos a dejar de impulsar a las energías renovables. Lo que necesitamos es que si estamos nosotros haciendo ahorros, ellos se sumen también. A ver, ¿cómo analizas tú posiciones tan diferentes? Pero lo que pasa es que hay que hacer dos cosas importantes. ¿Sabes? El cuestionamiento que dijo ayer el presidente es una cuestión, vamos a ponerle desde un punto de vista de un poder ejecutivo, no desde un valor de punto técnico. ¿Ok? Las compañías, y eso hay que entenderlo, cada año la Comisión Reguladora de Energía emite ciertas tarifas de pagos que tienes que hacer por cada kilowatt que vas a transmitir o vas a distribuir. Todas las compañías privadas le pagan a la Comisión Federal de Electricidad y sale en el diario oficial un valor en kilowatts de cuánto cuesta transmitir cada kilowatt. Nadie está tratando de pagar esa cantidad de dinero para transmitir y distribuir. Eso lo puedes encontrar en el diario oficial. Lo que hay que entender es que las compañías de energías renovables hoy en día van a tener que incrementar entre un 30 y hasta un 50% del valor inicial de su inversión en las nuevas plantas que se van a hacer. Las que están interconectadas hoy en día, eso es otro punto y aparte. Pero las nuevas, el problema que van a tener es, como las líneas de transmisión están congestionadas, el SENACE, cuando tú vas y vas a solicitar una planta nueva para poder tener contrato de interconexión, te hacen estudios y en el estudio te van a indicar si necesitas ya sea un reforzamiento o una calibración donde te quieres conectar y eso va a ir a cuenta tuya. O si te dice el SENACE, ¿sabes qué? No te puedes conectar y tienes que hacer una línea independiente. Eso incrementará el precio en costo de la generación, como bien estamos comentando, y eso va directamente al consumidor. El problema es que ahora ciertos lugares donde se planeaba hacer energías renovables, eólica o solar, van a depender mucho de esta inversión adicional que se tenga y van a estar cerca del umbral del costo de la generación con energías fósiles. O sea, a ver, lo que nos está diciendo Ramsés, si entendí bien, Fernanda, es que va a dejar de ser negocio o que para poder mantenerse dentro del mercado, las empresas privadas que producen energía renovable van a tener que hacer inversiones adicionales. ¿Lo ves así? ¿Te preocupa? ¿Ese es el tema? Y lo malo y lo que yo creo es que estos acuerdos, al no estar sustentados jurídicamente, pues las empresas los van a impugnar, ¿no? Tanto el acuerdo de SENACE, que ya está en tribunales y ya está generando las suspensiones, y el acuerdo de CENER. 6 llevamos hoy. Van 6 y son creo que 25 amparos los que se presentaron, irán todos por el mismo camino, me imagino. Entonces, pues el sector privado no se va a sujetar, y menos a este tipo de actuación que no se sustenta en el marco jurídico. O sea, si ellos tienen esta lectura si la Secretaría de Energía, el Ejecutivo, tiene esta lectura de lo que está pasando en el sector y creen que se necesita modificar, que se hagan las modificaciones, pero a nivel constitucional, a nivel legal, ¿no? Porque mediante un acuerdo de CENER en donde busca que se ajuste la Comisión Reguladora de Energía, que es un regulador que no está sectorizado a CENER, o que se ajuste un órgano constitucional, pues no tiene una validez jurídica y los privados no van a seguir esas nuevas reglas del juego, pues porque son ilegales. Parecería que son ilegales. No solamente ha sido interna las protestas y los cuestionamientos, vimos el fin de semana cartas de la Embajada de Canadá y también de la Unión Europea, Ramsés, y yo me pregunto si esa presión tanto interna y externa, ¿crees que lleve al Ejecutivo más allá de su discurso a tratar, digamos, o de revisar el acuerdo o de hacer negociaciones particulares para resolver las partes técnicas con cada una de las empresas? Bueno, sobre el acuerdo del 29 de abril, sobre el del SENACE, hoy en la mañana ya dieron una directriz en la comparecencia que dio el director del SENACE. Él está diciendo
que durante este año, si llega a aumentar la demanda, ciertas plantas pudieran empezar a hacer sus pruebas, pero eso está en función del incremento de la demanda. Según ellos, se ha contraído la demanda un 10% y el consumo un 13% la última semana. ¿Qué es lo que qué es lo que está indicando esto? Que tienen que, la COFECE, en el acuerdo del 29 de abril, emitió y dijo que tendría que hacerse en forma pública cuáles son las plantas que van a ser afectadas, y con esto se tendría que evaluar en forma pública por qué no se pueden colocar y cuál sería la ventaja de colocarlas. Eso es lo principal. Lo segundo, el 15 de mayo, creo que hay algo importante que hay que ver en el comunicado que dio CONAMER. Dijo él que jurídicamente no estaba capacitado para dar una opinión sobre la nueva política o sobre de confiabilidad que emitió la Secretaría de Energía, porque son lineamientos y directrices. Entonces, como es un órgano regulador, jurídicamente dice, yo no puedo dar una dictaminación, y por eso vimos el día viernes que se ya subió al diario oficial y automáticamente unos minutos antes o después, no sé cuánto fue el tiempo, sale diciendo. Entonces, el problema aquí, yo creo que jurídicamente, pues ya CONAMER dijo que no es jurisprudencia de él, y ahora lo que tenemos que ver es las directrices, qué plantas de energías renovables les van a afectar, porque el SENACE tiene que darles el permiso de interconexión en base a la evaluación del punto donde quieran hacer la planta y donde se quieran interconectar. Creo que el problema ahora va a radicar, y después que pase todo esto, el problema no es lo de ahorita, el problema es qué sigue después y cómo nos podemos conectar todas las nuevas plantas. ¿Por qué? Porque si la línea de transmisión y distribución no se le invierte, no podrían incluirse 50 plantas más. Esto te voy a dar un ejemplo. Imagínate, en un poste hay 50 gentes conectadas y se llegan a conectar 50 más. ¿Qué va a pasar con el transformador? Pues no va a funcionar. Entonces, lo que hay que hacer, hay que recalibrar el cable para que se puedan incluir una mayor cantidad de plantas. La pregunta es, ¿quién va a hacer esa inversión? Si esto le corresponde a la nación vía CENER, SENACE y la Comisión Federal de Electricidad. Pero ¿dónde vamos a sacar el dinero ante la contracción económica que hoy en día tenemos? Acuérdense que ahorita, por ejemplo, el Internet y el teléfono ya son inalámbricos. Hasta el momento todavía la electricidad no puede viajar sin cables. Entonces, hay que invertir en líneas de transmisión. Pero aquí hay una duda y la pregunta es para los dos. ¿Estamos ante un problema técnico? Si fuera solo técnico de interconexión, pues entonces habría que resolverlo desde ese ámbito. ¿O estamos frente a la decisión de un cambio de modelo energético en el país, que eso sí tendría unas repercusiones de largo plazo? Un modelo, digamos, mucho más nacionalista, porque al tiempo que hay problemas, por ejemplo, técnicos con el cable, se plantea revivir muchas de las empresas de productoras de combustóleo para que la CFE pueda incrementar su participación en el mercado. Es decir, ¿es un problema técnico o es de modelo de política energética? ¿Cómo ves, Fernanda? Yo creo que el acuerdo de SENACE lo plantea como si fuera un problema técnico. La duda ahí, y es que no dan la evidencia suficiente para sustentar que efectivamente las fallas que está presentando el sistema por los cambios en la emergencia, por ejemplo, los cambios de demanda, sea por un problema de intermitencia, ¿no? Por la naturaleza intermitente de las renovables. Si vemos nosotros las fallas que ha pasado en otros años, en otros momentos, no parecerían ser tan extraordinarias estas fallas como para la medida tan extraordinaria que se está proponiendo de eliminar y prohibir el acceso por una tecnología, ¿no?, que es costo eficiente más que otras y darle preferencia a otras. Entonces, yo creo que sí hay un trasfondo político y un trasfondo de cambio de modelo, como dices, en estas acciones, ¿no? Se busca, y lo ha dicho el presidente y lo ha dicho la secretaria de Energía, se busca cumplir con ese porcentaje que ellos quieren que tenga la inversión privada y la empresa estatal. Lo que a mí no me queda claro es que realmente se está ayudando a las empresas estatales de esta forma, ¿no? O sea, la idea de te doy
lo que tú me pidas y que te quito la presión competitiva, pues solo nos va a hacer continuar con empresas ineficientes que no estén a la altura de lo que se requiere en materia energética, ¿no? Es como pensar que un adulto de 40 años que vive en su casa todavía y su mamá lo está ayudando en manteniéndolo y no permitiendo que no sea responsable, que no trabaje, ¿no? Así es como yo lo veo. No creo que se está ayudando en realidad a las empresas. A ver, yo ese es un muy buen punto, Ramsés. ¿Cuál es tu valoración? Estas nuevas reglas del juego inhiben a la inversión en renovables y al mismo tiempo tampoco crees tú, como dice Fernanda, que estén ayudando a las empresas estatales a mejorar su eficiencia y a fortalecerse. Es decir, si es así, estaríamos en el peor de los mundos. ¿Tú cómo ves? ¿Cómo valoras? Bueno, lo que hay que entender, a ver, el punto medular aquí es la transmisión y distribución. La pregunta es quién va a hacer la inversión. Lo otro que hay que proponer a la Secretaría de Energía es que pueda hacer un mapa en donde existan puntos en donde le digan a cualquier inversión privada que quiera decir en la parte de energías renovables, dónde pudiera hacer la conexión en función de que no existe una congestión. Es decir, hacer un mapeo en donde las plantas de energías renovables pudieran hacer su interconexión y pudieran reducir el riesgo de la inversión al calcular el proyecto. ¿Por qué? Porque muchos de los que llegan hoy en día se colocan y cuando van al SENACE les hacen el estudio y les dicen no te puedes conectar, no te doy el permiso, o te puedes conectar y tienes que hacer tanta inversión. Entonces, el problema no radica tanto en si es la parte técnica, lo demás, hay que resolver primero la parte de transmisión y distribución, porque si no hacemos esto, la demanda está creciendo. Pero ahí me preocupa una cosa. A ver, si entiendo lo que estás diciendo, se reduciría un poco a esto. Déjame simplificarlo. A medio camino de la relación que venía teniendo las empresas particulares con el Estado para la transmisión de energía a través de renovables, les dicen, ahora además tenemos problemas de intermitencia y de interconexión, ustedes hagan inversiones para que puedan seguir subiendo la energía que ustedes necesitan vender para mantener sus planes de negocio. ¿Esto es así, Ramsés? Sí, así tiene que ser porque si me voy desde un punto de vista técnico, lo que se busca, y lo voy a decir algo así, tecnicismo, es que vamos a llamarle que exista una frecuencia constante de la electricidad para que exista una confiabilidad en el sistema. El problema es que cuando existen en las líneas de transmisión cualquier cambio, variación o pérdida de corriente, que a veces son en segundos, las plantas de energía renovables a veces no tienen esa capacidad de respuesta inmediata. Entonces, lo que se tiene que hacer es cómo le pueden hacer las energías renovables con una menor inversión, llegar a poder tener una misma frecuencia que requiere el sistema eléctrico nacional, pero tiene que venir la ayuda de la Secretaría de Energía diciéndoles, estos puntos son factibles para que tú te puedas conectar y esto es lo que necesitamos para que hagas. Si hacemos esto de parte de la Secretaría de Energía, podemos tener un plan de largo plazo para poder tener energías renovables. Acuérdense que en el 2024 tenemos que tener casi el 35% de energías limpias. Ahora, yo voy contigo, Fernanda. A ver, dando como válidos, digamos, esos problemas técnicos que sin duda están dentro del mercado energético y particularmente en un momento como de emergencia como la pandemia, legalmente, ¿cómo se come eso legalmente? ¿Cómo se puede administrar legalmente? Porque tenemos también un tema que es clarísimo. Hay contratos, buenos, malos o como fueran, pero ya había contratos. Y cambiar las condiciones de los contratos a medio camino, me pregunto que si jurídicamente puedes encontrar alguna forma de resolverlo. Ahí tendría que ser pasar primero por la Comisión Reguladora de Energía. No es el papel de el operador de la red el cambiar el acceso o sea, las condiciones de acceso a la red, ¿no? Entonces, si las fallas técnicas son así,
el primer problema sería la facultad de quien emitió ese decreto. Y hay otro problema que me parece muy relevante, que también es la falta de evidencia, de transparencia, de justificación, de proporcionalidad de la medida. Todas esas cosas no tenemos la certeza de por qué se tomó esta medida tan agresiva y si realmente se puede atribuir las fallas a la intermitencia, ¿no? Entonces, yo que no conozco la parte técnica, es mucho de lo que me faltaría una fundamentación y motivación de este tipo de cambios. Entonces, legalmente sí no lo veo viable, no lo veo que se hicieron los procesos que se debieron de hacer. Ahora voy contigo, Ramsés. A pesar de las dudas legales o de la legalidad de la actuación del Ejecutivo y también a pesar de las fallas técnicas que tú ya describiste, ¿crees que este acuerdo, ayude a la empresa estatal, a CFE, en el contexto de la crisis, si le abren más espacio de mercado y mejores condiciones para generar energía con el combustible que sobre de la producción de petróleo o no? Bueno, lo que hay que determinar, por ejemplo, en lo que dictaminó el COFESE del acuerdo del día 29, dice que deben de meterse las plantas de menor a mayor costo. Ahí lo que hay que tener mucho cuidado es que meter combustóleo comparado con gas natural o la parte de energías renovables, ahora dependiendo cuánto salga el costo de la inversión, hay que meter primero las que tienen un costo menor de generación. Y lo más importante de todo esto, tienen que ser aquellas plantas que tengan y que sean flexibles de respuesta ante el sistema de variaciones que pudieran haber. ¿Qué te quiero indicar esto? Muchos de nosotros conocemos que la Comisión Federal de Electricidad tiene bastantes plantas y muchas de ellas ya necesitan hacer una reconversión. Hay plantas que tienen combustóleo con gas, combustóleo con diésel, o sea, hay muchas plantas que en su momento no van a tener la misma respuesta de acuerdo a la política que se emitió el día 15 de mayo. Y estas plantas, al no tener una reacción inmediata, pudieran en un corto plazo o mediano plazo tener problemas de falla y de mantenimiento. Fíjense, hay un dato muy importante que me llamó la atención, lo que comentó el director hoy en la mañana del SENACE. Más o menos unas plantas, quitando las energías renovables, entran más o menos en un periodo de un mes de mantenimiento al año. Y tienen problemas de fallas entre el 2 al 3% del total de la operación al año. Las energías renovables, el problema que tienen hoy en día del total de la capacidad que comentaron ellos, es que solo en la parte solar el 50% entra a las líneas de transmisión de la capacidad instalada y en la parte eólica entra el 40%. Es decir, la parte de energía eólica y solar se necesita hacer una reconversión para aumentar la cantidad de electricidad que entra al sistema y por lo tanto, por ejemplo, la parte solar solo entra de las 7 de la mañana a las 7 de la noche. Entonces, creo que las energías renovables no se está diciendo que no. El problema que tienen las energías renovables hoy en día va a ser yo como inversionista de energías renovables tengo que ir evaluando, de acuerdo a la nueva política técnica que están emitiendo el 15 de mayo, que mi inversión va a ser más. ¿Cuál es el problema para el consumidor? Que habíamos conseguido precios de $20 el megawatt y ahora posiblemente puedan llegar entre 45 hasta $55 por toda la inversión adicional que se tenga. Y esto lo que tenemos que ir viendo es cuál va a ser la facilidad que le va a dar la Secretaría de Energía y la administración para que las energías renovables continúen y mejoren, sobre todo en la técnica de que puedan ayudar y puedan ser parte del sistema eléctrico nacional. O sea que lo que estás planteando, y voy contigo, Fernanda, es que si no fortalecen a las estatales y las renovables, esta medida las inhibe, se va a traducir, aunque el presidente haya dicho que no es cierto, en un incremento de precios. Ese es el mayor riesgo, además del de la salud, por supuesto. ¿Cómo ves, Fernanda? ¿Van a poder mantener? Sí, me parece. ¿O ahí se va a reflejar? Me parece que se va a ver reflejado, como también lo señaló la autoridad de competencia, en afectación para el consumidor o si lo absorbe el Estado como subsidio, ¿no? en la tarifa, pero va a haber un aumento en el costo por ese cambio de criterio en la generación
en cuáles deben de ser las centrales que estén primero en el orden del sistema, ¿no? Y si ya no se sigue este criterio de costo, además del aumento de costos que se le quieren aparejar a las energías renovables. Entonces, creo que sí, o sea, la mayor afectación y por la que organizaciones como México Evalúa u otras organizaciones también ambientales, por ejemplo, están detrás de este asunto, es por la afectación que trae al bienestar en los mexicanos como consumidores y también en su salud. Ramsés, ¿cómo ves? ¿Compartes? ¿Va a ser difícil entonces mantener el precio de la energía salvo que se subsidie? ¿Ese va a ser el costo de este nuevo acuerdo? Siempre y cuando, si no hay un plan de nación de largo plazo donde se incluya la inversión de transmisión y distribución, esa van a ser una de las consecuencias, y el problema es que se van a saturar las líneas de transmisión. Acuérdense que no se ha hecho ningún reforzamiento desde el año 2014. Llevamos más de 6 años que no se ha hecho un reforzamiento. Imagínate lo que está diciendo el comentario del poste. Si no has hecho un reforzamiento y estás adicionando cada día más usuarios, más gente y todo lo demás, ¿qué va a pasar con el sistema de transmisión? Va a colapsar. La pregunta aquí no es tanto lo que tenemos que hacer ahorita es, hay que resolver técnicamente cómo puedes hacer que el sistema fluya y puedan adicionarse más plantas, tanto energías renovables como las plantas de generación de tipo convencional o térmicas. Y la otra, no hay que olvidar de las hidroeléctricas. Ese es otro también inconveniente que hay que estar viendo. Entonces, hoy en día nos estamos aquejando del problema de la generación, pero básicamente yo puedo tener miles de plantas, pero el inconveniente ahora va a ser quién va a hacer la inversión de la transmisión y distribución en las líneas. Esa es la gran pregunta que me gustaría que alguien nos pudiera contestar y que nos dijera en mediano plazo y en largo plazo esto va a pasar. Hay un documento que se llama de Prodecen, pero yo he visto y he confirmado con lo que dijeron hoy el día, que en el Prodecen dicen que se tiene que hacer una ampliación de transmisión y todo lo demás, pero nos acaban de confirmar que no se ha hecho. Entonces el problema es, ¿de qué sirve hacer una planeación si no se hace? A ver, pero lo que parece bastante claro es, respecto a la pregunta que pones, más bien te agregaría, si este acuerdo genera incertidumbre, voy contigo, Fernanda, ¿tú crees que sea posible trazar un plan de largo plazo que incluya el problema técnico de la transmisión, o lo que vamos a ver es una inhibición de las inversiones en el sector? Claro, o sea, yo creo que si lo que se requiere es inversión, como bien dice Ramsés, que se ha descuidado mucho la inversión en la parte de transmisión y distribución, pues no está ayudando las medidas que están tomando, ¿no? La incertidumbre, la falta de seguir, de consultar a la industria también. Creo que nosotros en México Evalúa, algo que escribimos es que es un contraejemplo, o sea, ¿qué no hacer? No hacer lo que hicieron en ese acuerdo de SENACE, que legalmente está plagado de fallas y genera muchísima incertidumbre. Entonces esa inversión, pues no sé de dónde la van a sacar, ¿no? No queda claro. Voy a la recta final del programa y el público me pregunta, para ti, Ramsés, en particular, dice, con el conocimiento que tienes de las plantas de producción de energía de la CFE, la necesidad de que cubran una mayor parte de mercado, sí va a generar un efecto fuerte respecto de contaminantes y de gases invernadero. Por ejemplo, si aumenta el consumo de combustóleo. Bueno, lo que hay que entender es lo siguiente. A ver, el presidente dictaminó que ya estamos mandando a refinar 1 millón de barriles hoy en día, en el mes de mayo. Esto nos está ocasionando un incremento de combustóleo. El problema del combustóleo es que nosotros solo podemos almacenar hasta 1 millón de barriles y ya se está almacenando demasiado combustóleo. No vamos a saber en dónde meterlo. La única fuerza que se puede hacer es meterlo en los almacenamientos que tiene la Comisión Federal de Electricidad, y en su momento pudiera utilizar e incrementar la utilización de las plantas de combustóleo, como está sucediendo ahorita en Tula. El problema es que esto va a ser de mediano plazo. Hay que ir pensando qué va a pasar después que pase el COVID-19. ¿Cuál va a ser el plan
¿Cuál va a ser el dinero? ¿Quién lo va a realizar? ¿Cómo vamos a hacer la inversión? ¿Cuál va a ser la planeación? O sea, el COVID-19 nos está diciendo, a ver, te estoy dando como nosotros en la casa, nos está dando un tipo de más de cosas que no hacíamos. Bueno, ahorita que todo el mundo puede hacer más cosas, ¿por qué no hacemos desde ahorita ya un plan de nación en donde se incluya la transmisión y distribución y decir, ok, yo gobierno no tengo el dinero, pero la iniciativa privada sí lo puede hacer? Por ejemplo, con lo del Tren Maya, ya tenemos 4 empresas, 4 contratos que ya tienen ganados la licitación. Adjudicado. Bueno, entonces la pregunta es, vas a colocar un Tren Maya, vas a hacer algo turístico y todo lo demás, ¿y qué va a pasar si no tienes electricidad? Bueno, como hemos visto algunos apagones en la península, voy hacia el final, me voy contigo, Fernanda, y preguntarte, a ver, ¿cuál es el escenario que ves justo para el mercado energético a la salida del confinamiento en unas cuantas semanas? Yo creo que estos recursos que están en tribunales van a seguir su curso, eso tomará tiempo y mientras tanto, pues sí, se utilizarán centrales de CFE que probablemente no hubieran entrado al criterio por no ser tan eficientes, y a mí sí me preocupa incluso el corto plazo, ¿no? Y en este tema de salud, por ejemplo. O sea, sí me preocupa que se esté utilizando energía con niveles de dióxido de carbono y de azufre más altos de lo que debería. También me preocupa que se pueda en el corto plazo incrementar ese costo que se podría reducir. Entonces, pues eso yo creo que es el bienestar que debería estar buscando el gobierno para sus ciudadanos. Bueno, ahí está Fernanda Ballesteros, coordinadora del Programa de Regulación y Competencia de México Evalúa. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Vamos a seguir sobre el tema y, por supuesto, muchas gracias, Ramsés Pech, especialista en asuntos energéticos de petróleo. Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros hoy platicando sobre este tema que está en la prioridad de la atención de la opinión pública, justo por eso, por los efectos que pueda tener sobre la salud, sobre el costo de la electricidad, sobre el abastecimiento y sobre las definiciones que seguramente en los próximos días tendrán que venirse dando sobre cuál es el futuro y el modelo, y si hay un cambio de modelo en la industria energética nacional, digamos, hacia un esquema mucho más nacionalista, estatista, de lo que había venido siendo en los últimos años. Muchas gracias a los dos. Gracias.